Hermanos, muy buenas noches. Un saludo de toda la familia Mendoza Villanueva a la congregación del Centro Familiar Emanuel. En este penúltimo día de la semana, perdón, de la familia, y es una buena oportunidad de darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho pues en cada uno de nosotros, y bueno, especialmente en familia. Hoy nos toca pues unos momentos de alabanza. Quisiera, bueno, comenzar recordando esta palabra que en el versículo que se está basando el mensaje, dice: por tanto así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Entonces, esta es la gran bendición del Señor, que siempre en la familia haya al menos un varón, haya un sacerdote, haya un intercesor a través del cual el Señor derrame sus bendiciones. Así que en esta noche, bueno, le pedimos al Señor que Él bendiga estos momentos, dirija, acepte estas alabanzas. Señor, en el nombre de Señor Jesucristo te pedimos, Padre eterno, tome, Señor, estos momentos de alabanza, estos momentos, Señor, de cantos, y lleguen hasta el trono de tu gracia, Padre eterno. Recibe, Señor, pues nuestra gratitud, Señor. Recibe, Señor, nuestras alabanzas. Recibe, Señor, todo lo que nosotros expresamos por tus grandes misericordias, pero principalmente es por quien tú eres. Señor, te lo pedimos en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar en esta hora nuestra alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, y va a ser con ese canto que dice: mereces la gloria. Él merece toda honra y toda gloria porque Él ha hecho grandes cosas en nuestras familias, porque Él nos tiene bajo su cuidado y su protección.
Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, en sus versículos 2 y 3, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Y hermanos, vivimos tiempos difíciles, pero como dice este versículo, el Señor es nuestra fortaleza y nuestro alto refugio. Y la familia que ha puesto su confianza en Dios, que vive bajo el amparo del Omnipotente, no será destruida. Hoy podemos alabar y adorar a aquel que es nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio, nuestra fortaleza, al Dios en el cual nosotros confiamos.
la palabra de Dios en Filipenses 4, en sus versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin duda, la palabra de Dios se cumple. Cuando estemos preocupados o afanados, la confianza que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es que podemos acercarnos delante del trono de gracia y nuestro Dios, que es todopoderoso, oirá nuestro clamor y traerá a nuestras vidas de su paz. Nos rodeará de dulce calma. Dice el siguiente coro: grande es el amor de Dios, un amor sublime, un amor sin igual, que llena nuestra alma de dulce calma. Así que, hermanos, les invito a que lo entonemos. De
Bien, hermanos, pues así, para terminar este momento de alabanza, yo les invito a que juntos demos gracias al Señor. Vamos también a entonar al final nuestro canto lema en la sombra del Shaddai. Y vamos a recordar, bueno, que este mensaje ha sido una realidad en muchas de nuestras familias y en muchos de nosotros. Ciertamente el Señor ha sido protección bajo cualquier circunstancia, es protección y lo será siempre. Entonces le decimos, Señor, en esta noche, te damos gracias, Padre eterno, por estos momentos que nos permites estar, Señor, en familia, reunidos, alabándote, glorificándote, dándote gracias, Señor, por quien tú eres, Padre eterno. Gracias, Señor, por tus misericordias que tú has derramado en cada una de las familias, Señor, de esta gran iglesia, el Centro Familiar Emmanuel, que tú has levantado, que tú has sostenido y que tú nos has traído, Señor, hasta estos momentos. Te damos gracias, Padre eterno, y así, Señor, con nuestras propias palabras, pero también a través de este hermoso canto, Señor, hablamos, Padre eterno, de lo que tú has hecho, Señor, en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. No
Señor les bendiga. Estamos llegando casi a la recta final de esta Semana de la Familia del Año de Gracia 2020 con el tema general La familia, herencia bendita e indestructible bajo el amparo divino. Una semana de muchísima bendición para cada una de las familias del Centro Familiar Emanuel y aún más allá para cada persona que ha recibido cada una de estas predicaciones. Y esta noche tengo el privilegio de presentarles al predicador. Él estudió la carrera de medicina, egresado de la Universidad Veracruzana, especialista en medicina familiar, casado con Laura desde hace 42 años, tiene 3 hijos, tiene 8 nietos, es anciano de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel desde hace muchos años, para la gloria de Dios. Es fundador de Vida en Abundancia de México, Asociación Civil, que es un centro de trabajo enfocado a la niñez en riesgo y con más de 20 años trabajando aquí en la ciudad de Jalapa. Actualmente él es miembro del Consejo Directivo de Vida en Abundancia de México, Asociación Civil, es vicepresidente de la Sociedad Médica Cristiana Mexicana a nivel nacional, es coordinador para América Latina de la Sociedad Lucas Internacional. Actualmente está a cargo del Centro Misionero Fuente de Vida en la colonia El Porvenir, aquí en la ciudad de Jalapa. Y el día de hoy les presento al doctor José Luis Guerrero Salazar. Él tiene a su cargo el tema de esta noche: tu familia, tu herencia bendita en tiempos de pandemia. Sea bienvenido, hermano José Luis. Queridos hermanos del Centro Familiar Emanuel, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es una bendición verdaderamente el poderme dirigir a ustedes nuevamente, aunque sea a través de este medio. Yo quiero agradecerle al pastor José Luis Hernández, agradecerle a su esposa, la doctora Eva Domínguez, el que me hayan invitado una vez más, como ha sucedido en años anteriores, para participar en esta importantísima semana en la que ustedes como iglesia están celebrando un aniversario más. Felicidades, hermanos, por eso, pero que además están también celebrando la Semana de la Familia. Así que gracias por la invitación. Espero que el Señor los haya estado bendiciendo, que los siga bendiciendo a lo largo de esta semana, y que el Señor también nos guíe en esta meditación. Les pido por favor que me acompañen en este momento a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias una vez más porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias porque en esa bondad tuya les estás permitiendo a mis hermanos de la Iglesia Centro Familiar Emanuel cumplir un año más de servicio, de trabajo para tu honra y para tu gloria. Gracias también, Señor, porque les permite celebrar esta semana de la familia. Gracias, Dios, porque yo sé que tu palabra está siendo predicada, está siendo enseñada y está fortaleciendo a las familias de esta amada iglesia. Señor, te pedimos en este momento, yo te ruego en este momento, que tú tomes el control de estos medios de transmisión, pero sobre todo, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas. Yo pongo mi vida en tus manos una vez más, Señor. Te pido por favor que me uses. Te pido por favor, Señor, que tu palabra, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que es pan de vida para nosotros, nos alimente nuestro espíritu, alimente nuestra vida entera. Gracias, bendito Dios. Ponemos este tiempo en tus manos. Bendice a cada una de las personas que escucharán, que estén escuchando en este momento
este video. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues gracias a Dios verdaderamente que la Iglesia Centro Familiar Emanuel ha puesto siempre a la familia en un lugar prioritario, en un lugar importante, relevante, en el mismo lugar en el que la Biblia pone a la familia. Y que cada año, por esa razón, dedican una semana completa para resaltar los valores de la familia y el llamado que Dios hace a las familias delante de él mismo. Este año es muy significativo el tema general que han escogido. Dice: la familia, herencia bendita e indestructible bajo el amparo divino, lo cual ha estado basado en la familia de los recabitas. A lo largo de la semana, ustedes ya han escuchado mensajes de la palabra que han hablado de cómo tener una familia indestructible e invencible, y en donde se ha analizado esto desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos espirituales. Seguramente, yo estoy seguro que se ha mencionado más de una vez que lo que hace indestructible e invencible a una familia es la presencia real, y cuando digo real me refiero a en realidad, pero también a real de realeza, la presencia real y soberana de Jesucristo en medio de esa familia, guiada por el Espíritu Santo a través de su palabra. Yo podría resumir, y entiendo que eso es lo que enseña la Escritura, que eso es lo que hace a una familia indestructible e invencible. Y estoy convencido también de que solo los valores eternos del reino de Dios contenidos en las Sagradas Escrituras, cuando son estudiadas, aprendidas, encarnadas y practicadas, hacen de una familia una casa construida sobre la roca, sobre la cual pueden soplar vientos, sobre la cual pueden venir lluvias, pueden venir tormentas, pero esa casa, esa familia que está fundamentada de esa manera, no caerá, estará fundada sobre la roca. Sin embargo, hermanos, si ustedes lo saben mejor que yo, en nuestra sociedad occidental hemos visto de una manera creciente desde décadas atrás, es decir, yo me atrevería a decir desde un par de siglos a lo mejor atrás, mediados tal vez del siglo XIX, todo el siglo XX y por supuesto que todo lo que va del siglo XXI, hemos visto cómo los valores que están establecidos en la Escritura, los valores que están establecidos en la Biblia, poco a poco se han ido dejando a un lado. Les hablo tal vez de 1850 para acá, todo el siglo XX y estos 20 años que van del siglo XXI, hemos visto cómo la sociedad occidental, la cultura occidental, ha pasado de ser una cultura principalmente basada en los valores de la Escritura a ser una cultura basada en los valores del humanismo. Primero, de una manera paulatina y tímidamente, la Biblia la fueron dejando a un lado. Después, de una manera brusca y totalmente abierta, han sido dejados esos valores y han sido sustituidos o han querido ser sustituidos por valores que, si bien suenan de una manera muy positiva como humanistas, de hecho vienen totalmente del humanismo, que es la filosofía imperante en nuestra época, en todo lo que ha sido la era moderna y sobre todo la era posmoderna en la cual estamos viviendo. Valores tales como la inclusión social, valores tales como la tolerancia, como la autorrealización, como el énfasis en el individualismo, el énfasis en la importancia del yo, el énfasis en la autonomía, son valores que han ido tomando poco a poco su lugar en la sociedad, y no solamente en la sociedad, en el núcleo, en el centro de nuestras familias,
También los valores bíblicos han sido poco a poco desplazados por estos valores basados en el humanismo y cada vez más alejados de la enseñanza escritural. Y hemos visto cómo también ese cambio, ese trastoque de valores, no solamente ha afectado a la sociedad en general, no solamente ha afectado a las familias, ha afectado también a la iglesia. Cada vez más vemos señales dentro de la iglesia de Jesucristo de que los valores bíblicos son sustituidos por otro tipo de valores. Hay particularmente un valor que Dios ha enseñado a su pueblo desde la antigüedad, y ese es el valor de la obediencia. El texto lema de esta semana de la familia, que está en Jeremías 35:19, y que dice así: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Este versículo que sé que ha sido el texto lema, habla de la historia de una tribu, de una familia, conocidos como los recabitas, en los cuales en esa historia se pone de manifiesto, se pone de relieve la importancia del tema de la obediencia. Me han pedido mis hermanos que el día de hoy yo hable de un tema titulado Tu familia, herencia bendita en tiempos de pandemia. Así que ese mismo título de la reflexión es el que yo voy a aprovechar para dividir en las tres partes de la reflexión que quiero compartir con ustedes. Y para comenzar, quisiera decir que familia es un término que se puede entender en diferentes dimensiones. Déjenme explicarles un poco más. Entendemos que toda la raza humana pertenecemos a una gran familia, formada de seres humanos que a su vez hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y que todos los que habitamos este planeta somos parte de ella, somos parte de esa familia. Y deberíamos sentirnos como tal, como una sola familia que se llama ser humano, que se llama humanidad, que se llama raza humana. En segundo lugar, y de una manera más limitada, pero aún más gloriosa, aquellos que hemos sido lavados por la sangre preciosa de Jesucristo, hemos sido adoptados por el Padre, por medio de su Hijo, como miembros de la familia de Dios. Familia formada por hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, de diferentes razas, con diferentes colores de piel, con distintos idiomas, con diferentes tradiciones culturales, a los cuales nos ha bautizado el mismo Espíritu, los cuales hemos sido reunidos en un solo cuerpo, por un solo bautismo, compartimos una misma fe y compartimos una sola esperanza. Así que hermanos, amigos, no importa qué iglesia asistas, no importa si levantas o no las manos para adorar, no importa si tenemos incluso algunas diferencias doctrinales, si has sido lavado por la sangre de Cristo y tu lengua confiesa que Jesús es el Señor para la gloria del Padre, entonces pertenecemos a la misma familia. Somos parte de la misma familia, no solamente de la gran familia de la raza humana, sino de esa familia aún más gloriosa, que es la familia de Dios, a la cual tú y yo hemos sido adoptados. Somos hijos y somos parte de esa familia por adopción a través de Jesucristo y sellados con su Santo Espíritu. En un tercer nivel, somos parte de una familia extensa, formada por nuestros ancestros y por nuestros descendientes, abuelos, padres, tíos, hermanos, primos, nietos, bisnietos, quizá algunos de ellos, parte de esta familia extensa. Algunos a lo mejor no los vemos desde hace años o los vemos muy de vez en cuando, tal vez porque viven en otra ciudad o en otro país,
pero sabemos que son parte de nuestra familia, sabemos que son parte de nosotros. Nunca podríamos entender la historia de una persona, me atrevería a decir, nunca entenderíamos la personalidad, el carácter, la forma de ser y lo que es o no es una persona si no entendemos su historia familiar, si no conocemos de dónde viene, si no conocemos por qué otras personas ha sido influido positiva o negativamente y ha sido aún determinado por esas otras personas que forman su familia extensa. Y finalmente, y en un concepto más limitado, familia es también el núcleo familiar con el cual compartimos el mismo techo, a veces la misma cama, y con las personas con las que convivimos todos los días. Esa sería nuestra familia nuclear. Dependerá de la fase del ciclo vital de la familia en la que nos encontremos, el número de personas que la formen. Puede estar formada solamente por un varón y una mujer, esposos generalmente, o puede estar formada también por sus hijos y a veces por algunos otros integrantes que pasan a formar parte de ella. Recuerdo que hace un año, me parece, o tal vez 2 años, por ahí también en una invitación que me hicieron a platicar con ustedes, hablamos del ciclo vital de la familia. Entonces, a lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar en esta parte, es que hablar de familia es mucho más extenso de lo que en un principio pudiera parecer. Sin embargo, en todos los niveles que he mencionado, hay un solo creador y un solo sustentador de la familia, Dios. Por eso el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo reconozcan o no lo reconozcan, todas las familias de la tierra son parte de esa familia creada por el Señor. Entendiendo ese sentido amplio de la palabra familia, podemos quizá comprender mejor cómo y por qué la familia es una herencia bendita. Cada ser humano que camina sobre la tierra es portador de la imagen de Dios. Aún aquellos que ni siquiera creen en Dios. Peor aún, aquellos que blasfeman contra Él, ya sea con palabras o con su forma de vivir, son parte de la familia de Dios, son parte de la familia humana y son portadores de la imagen de Dios. Es impactante lo que enseña el Génesis al respecto. Ustedes conocen muy bien Génesis 1:27, a donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aun cuando después de la caída el hombre y la mujer, Adán y Eva, son expulsados del jardín del Edén, el Señor dice en Génesis 3:22, y esta es una parte que a mí me ha impactado cuando la hemos meditado y cuando la hemos analizado. La primera parte del versículo, hermanos, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. En algunas traducciones más libres, platicaba yo en alguna ocasión con un hermano en Cristo, pero que es judío y que maneja el hebreo completamente bien, y él me decía, José Luis, en esta parte, el sentido en el que la expresión se entiende, es como si Dios dijera, he aquí el hombre es todavía como uno de nosotros. Y entendemos claramente que habla en plural porque está hablando la Trinidad, está hablando Dios Padre, Hijo e Espíritu Santo, la Divina Trinidad. Pero me impacta esa realidad a donde Dios dice, aún después de la caída, aún después de haberle fallado al Señor, aún después de haber desobedecido al Señor, finalmente Él dice, he aquí, el hombre es aún como uno de nosotros. Es decir, que aún después de la caída y aún después de que la imagen de Dios fue trastornada por el pecado en el hombre, el Señor sigue manteniendo su imagen en él.
Eso nos hermana como humanos. Y es solo en ese amplio sentido de la palabra que podemos decir que todos somos hijos de Dios. Por eso Pablo estaba de acuerdo con el pagano Arato, no se menciona en la Biblia, pero sabemos históricamente que él está repitiendo una frase de un poeta griego pagano de nombre Arato, cuando Pablo está hablando en el Areópago, en Atenas, por invitación de los mismos filósofos y estudiosos griegos, y Pablo dice ahí en Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y agrega Pablo, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Podemos decir entonces que la raza humana, aún caída y destituida de la gloria de Dios por el pecado que mora en ella, es una herencia bendita. Y por eso es que deberíamos en toda circunstancia defender la dignidad humana. No importa si ese individuo es o no creyente. No importa su religión, nacionalidad ni lengua. Es herencia bendita del Señor, porque somos linaje del Señor al fin y al cabo. En Él existimos, en Él somos, en Él nos movemos, aun cuando el hombre sin Cristo lo ignore. Y si se puede decir eso de la humanidad caída, ¿cuánto más no será herencia bendita la familia de Dios a la que pertenecemos ustedes y yo, amados hermanos? ¿Cuánto no lo será también la familia extensa de la que venimos y la familia nuclear a la que pertenecemos? ¿Cuánto más no será herencia bendita del Señor? Miren, cuando Dios llama a Abraham para formar a partir de él y de Sara, su esposa, lo que sería después el pueblo de Israel, y después nosotros que somos el Israel espiritual, allá en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, el Señor le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y agrega en el siguiente versículo, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendito sea su nombre, porque esta promesa que Dios le hiciera a Abraham ahí en Génesis capítulo 12 fue cumplida en la persona de nuestro Mesías Salvador, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en esa herencia bendita de Abraham, en ese descendiente de Abraham que fue Jesús de Nazaret. Hemos sido bendecidas todas las familias de la tierra, de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Finalmente, el título de nuestra meditación dice, en tiempos de pandemia. Permítame decir que hasta antes del mes de marzo de este año, esta palabra pandemia no era muy usada, excepto por los médicos y sobre todo por los epidemiólogos. No era una palabra que se usara en el lenguaje diario, mucho menos en los medios de comunicación. Sin embargo, del mes de marzo de 2020, en que la Organización Mundial de la Salud declaró por ahí de mediados del mes, me parece que el día 16, la existencia de una pandemia provocada por un virus nuevo, que finalmente lo bautizaron como SARS-CoV-2 y que produce una enfermedad llamada COVID-19. A partir de esa fecha para acá, la palabra pandemia creo que es la palabra más mencionada en los medios de comunicación. Fíjense que de acuerdo con el diccionario y el diccionario terminológico de ciencias médicas, pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o de una región. Actualmente vivimos, y no creo exagerar al decir esto, actualmente vivimos
la peor pandemia en la historia de la humanidad. No tengo duda de eso. No por el número de casos que hoy rebasan los 43 millones en todo el mundo, ni por las más de 1.150.000 muertes que ha provocado en todo el mundo, ya que no por eso solamente, ya que ha habido pandemias en el pasado que han causado muchas más víctimas, algunas terribles que han ocasionado decenas de millones de muertos. No por eso, sino por las repercusiones económicas, sociales, emocionales y aún espirituales que ha ocasionado. Repercusiones que no se habían tenido en ninguna de las grandes pandemias que la humanidad ha tenido que enfrentar en el pasado. Sin duda, esta pandemia por COVID-19 ha incrementado la crisis que la familia ya estaba experimentando. Ha recrudecido la pobreza, la marginación y la inequidad. Ha ampliado la brecha que ya de por sí existía en todo el mundo entre los más ricos que lo tienen todo y los más desposeídos que no tienen absolutamente nada. Todo esto que ya golpeaba antes a todas las familias humanas, sin duda se ha recrudecido durante los meses que llevamos en esta pandemia. Sin embargo, debemos discernir que la familia humana y nuestras familias nucleares han padecido mucho más, pero muchísimo más, por otra pandemia que es tremendamente más agresiva, tremendamente más contagiosa y definitivamente mucho más mortal que el SARS-CoV-2. Y me estoy refiriendo a la pandemia del pecado, que se ha extendido en toda la familia humana, abarcando a millones y millones de familias nucleares. El texto que se ha venido estudiando esta semana en Jeremías capítulo 35 y la familia de los recabitas pone de manifiesto varios de los aspectos de esta terrible enfermedad expresada por la desobediencia. En este capítulo al que he hecho referencia, se nos cuenta cómo Dios usó la obediencia de los recabitas a su ancestro Jonadab en mandatos como el vivir en tiendas, como el no edificar casas, como el no plantar viñas y como el no beber vino. Para esto lo hizo Dios, esto le pidió Dios que a Jeremías que invitara a los recabitas, que los invitara al templo y que pusiera vino delante de ellos para ver si es que lo bebían. Ustedes ya conocen la historia, ustedes han leído el capítulo 35 de Jeremías completo, y quien no lo haya hecho en este momento, póngale pausa a este video y lea ese capítulo. Es una historia que nos deja una tremenda enseñanza. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Para hacer notar a la casa de Judá su desobediencia a todos los llamados y a todos los profetas que una y otra vez Dios les había enviado. La desobediencia, hermanos, la rebelión, la obstinación, la idolatría y muchos otros no son más que síntomas de la misma enfermedad mortal que se llama pecado. Mientras el mundo científico actualmente se afana por encontrar una medicina efectiva contra el SARS-CoV-2, y mientras decenas de farmacéuticas transnacionales de grandes empresas multimillonarias transnacionales están metidos en una carrera frenética por ser los primeros en comercializar una vacuna contra este virus, mientras todo eso ocurre a nuestro alrededor, el Señor sigue hablando y sigue enviando a las familias de toda la tierra, como lo hiciera con Judá en tiempos de Jeremías, a sus siervos desde temprano y sin cesar, para repetir la misma expresión que usa la palabra en los versículos 14 y 15 del capítulo 35 de Jeremías, a donde
el Señor le dice a la casa de Judá, pero yo, ve cómo los recabitas han obedecido la instrucción de Jonadab, y sin embargo yo te he mandado desde temprano y sin cesar a mis siervos los profetas, como yo te he hablado desde temprano y sin cesar una y otra vez, que te arrepientas y te vuelvas de tus malos caminos, y no me has querido oír. Desgraciadamente, para la pandemia de COVID-19 no tenemos todavía ningún tratamiento 100% efectivo, y no existe ninguna vacuna, y quién sabe si vaya a existir en los próximos meses. Pero para la pandemia del pecado, Dios ha provisto desde tiempo atrás una cura milagrosa, gratis y 100% efectiva. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar por tus pecados y por los míos, para pagar por los pecados de todos los suyos, para pagar por aquellos que siendo sus ovejas necesitaban de ese sacrificio suyo, para pagar una deuda que era imposible de pagar para ellos. Para ponerlo en términos médicos y en términos de esta pandemia que estamos viviendo actualmente, el Señor Jesucristo vino y trajo la cura milagrosa, trajo la cura efectiva, trajo la cura que no puede fallar, que es infalible, que es inerrante, que fue su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, para que tú y yo no tuviéramos que morir a consecuencia de esa enfermedad terrible, a consecuencia del pecado que mora en nosotros. Y esa medicina, hermanos, a diferencia de los antivirales que todavía no tenemos, a diferencia de las vacunas que todavía no tenemos, está a tu disposición. Está tan lejos como está la palabra en tus labios. Porque dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que si tú creyeres en tu corazón y tú confesares con tus labios, creyeres que el Señor Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, y tú lo confesares con tus labios, dice, serás salvo, estarás a salvo, tú, tu familia y todos los tuyos, porque su promesa dice también, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Eso es lo que dice cuando dice, y serás salvo tú y tu casa. Para ir concluyendo esta reflexión, hermanos, igual que la familia de los recabitas, Dios sigue honrando y bendiciendo hoy a las familias que deciden poner en práctica el valor de la obediencia. Nuestra amada familia humana está hoy gravemente enferma, no solamente por el COVID-19, que ha causado y va a seguir causando tanto dolor, tanto llanto y tanta devastación, sino principalmente por su obstinación, por su rebeldía, por su desobediencia, que la hacen darle la espalda al único Dios vivo y verdadero y correr tras los otros ídolos del materialismo, la sensualidad, el hedonismo, el egoísmo, la adoración a sí misma y la autonomía elevada al rango del más alto valor. La palabra autonomía viene de auto, por sí mismo, y nomos, ley, y no refleja más que la realidad de la condición humana en la actualidad, a donde cada quien es ley por sí mismo, a donde cada quien tiene su propia ley e ignora la verdadera ley del Señor. Eso significa la palabra autonomía. Yo tengo mi propia ley. Y ese es uno de los ídolos de nuestra humanidad. Y ese es uno de los ídolos muchas veces en nuestras propias familias, a donde el individualismo, a donde la supuesta independencia, que realmente no es independencia de nada, a donde la autonomía, el poder de decisión de cada quien es elevado al más supremo grado de valor. Pero nosotros, como familia de Dios, somos llamados no a escondernos ni a horrorizarnos con lo que está ocurriendo, sino a solidarizarnos con la familia humana
y mostrarles el único camino, la verdadera vida y la verdad que solamente se encuentran en Jesucristo. El Señor Jesucristo lo dijo exactamente así: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este versículo, esta expresión que acabo de decir, yo estoy seguro que ustedes la han oído muchas veces. Yo la he repetido no sé cuántas veces. Yo no sé en cuántas predicaciones la he escuchado. Yo no sé cuántos sermones y cuántas reflexiones he tenido oportunidad de escuchar a donde se usa esta palabra, esta expresión del Señor Jesucristo, y sin embargo sigue tocando mi corazón, me sigue impactando cada vez que la vuelvo a escuchar, cuando el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y termina diciendo: y nadie viene al Padre si no es por mí. Somos llamados también como familias extensas y como familias nucleares que son parte de la familia de Dios, a tomar el ejemplo de los hijos de Recab y de Jonadab y ser obedientes, no a los preceptos humanos, por buenos y valiosos que estos parezcan, sino obedientes a la palabra, que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. No estamos solos en esta tarea. Obedecer a la palabra de Dios, ser obedientes al Señor, no es una tarea humana. No es una tarea que nuestra carne pueda hacer, ni que quiera tampoco hacer. Pero ¿sabes qué, hermano, hermana? No estás solo. No estás solo en esa lucha, no estás solo en ese propósito. Si tú te has propuesto que tanto tú como tu familia sigan al Señor, si tú has tomado esa misma resolución que tomara Josué cuando dijo: y si bien no les pareciere servir a Jehová, busquen hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú has tomado esa resolución, si tú has tomado la resolución de ser obediente y de buscar que tu familia tenga una sana obediencia a la palabra de Dios, déjame decirte hoy, no estás solo. Tienes el Espíritu Santo contigo. Tienes a ese consolador que el Señor Jesucristo prometió cuando dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces el Padre enviará otro consolador que estará no solamente con vosotros, sino que estará en vosotros. No estamos solos en esta tarea. El Espíritu de Cristo, ese Espíritu, como lo describe Isaías capítulo 11, versículo 2, cuando de una manera hermosa dice: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, está con nosotros para lograrlo. Hermanos del Centro Familiar Emanuel, y hermanos y amigos que estén escuchando este video, viendo este video, seamos valientes en el obedecer, para que finalmente nuestra familia sea verdaderamente una herencia bendita para nosotros y para las generaciones que vengan después de nosotros. Oremos, por favor. Padre, gracias nuevamente, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra tuya, Señor. Gracias porque verdaderamente podemos encontrar que en medio de las tinieblas, que en medio de la crisis, que en medio de la dificultad, esta palabra tuya es lámpara que alumbra, es lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos como familia tuya, como familia nuclear que te sigue y que te honra. Ayúdanos como familia de Dios y ayúdanos también como familia humana a entender estos preceptos tuyos, a entender este mensaje tuyo y a ponerlo en práctica cada día. Nuestra carne no es obediente. Nuestro yo pecador, nuestra naturaleza pecadora no se alegra y no se goza en obedecerte a ti. Pero bendito sea, Señor, porque tú has creado en nosotros un nuevo hombre. Tú has creado en nosotros ese hombre espiritual que ahora anhela por las cosas tuyas, que ahora tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de tu palabra.
enséñanos a ser obedientes. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga, que el Señor confirme su palabra en sus corazones y que el Señor siga bendiciendo durante muchos, muchos años más al Centro Familiar Emmanuel. Que Dios les bendiga, amados hermanos.